Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué Yo tal, doctor Rafael Serrano? sí, me da mucho. Encantado de acompañarte, pues, en esta iniciativa que tienes Sí, sí, de dialogantes sí. y, pues, de alguna manera, pues, muy preocupado por lo que pasa en general en Estados Unidos, o sea, todos los acontecimientos y particularmente los que de alguna manera afectan o tienen una relación directa con México, no Sí. solamente en el ámbito de migración, que es lo que venimos trabajando desde hace varios años, sino los temas comerciales de seguridad, tráfico de armas, toda la agenda bilateral, doctor. Magnífico, Bernardo. Déjame decirles a las personas que nos van a oír y que van a conversar, que por cierto, no te creas que son pocos, tendremos más de 3 o 4 que nos verán y nos oirán. Bueno, quiero decirles que Bernardo Méndez es un miembro de nuestro querido, ilustre Servicio Exterior Mexicano, de larga tradición. Tengo entendido que es ministro. Yo, por ejemplo, no sabía los grados, pero digamos que ser ministro del sistema del Servicio Exterior Mexicano es algo así como algo abajito del embajador. Por lo tanto, Exactamente, sí. ¿verdad? Sí. Y que además se encarga de cosas muy, muy importantes, entre otros representar a nuestro país, impulsar la democracia y defender los derechos humanos. Ya leí eso, pero déjenme decirles un poquito para que podamos disfrutar de lo que nos va a decir Bernardo. Bernardo es un buen hombre, que yo creo que eso es lo más importante, de buena fe, y es un defensor incansable de la tradición mexicana, yo diría verdaderamente humanista. Y creo que, como él mismo lo dice, ahora tenemos a un miembro del Servicio Exterior Mexicano en retiro, pero no muy retirado porque está muy activo. Tiene todavía una organización que se llama América Sin Muros, ¿verdad? Y también forma parte de otras asociaciones. No me tardo mucho. Es compañero mío de la Facultad de Ciencias Políticas de donde venimos, ¿verdad? Es fundador de la UAM Xochimilco, igual que yo, y nos une una amistad, aunque no siempre coincidimos políticamente, sí nos une algo importante que es la búsqueda de la verdad y la justicia. Bueno, creo que con eso ustedes entenderán que estoy ante una persona importante y que además nos va a tratar de tal vez uno de los temas axiales. Te voy a dejar hablar, pero déjame decirte una cosa. Ber, eh, Bernardo, ante el tsunami maligno llamado Donald Trump o Trump, hoy creo que merecemos explicaciones y respuestas para defender a los migrantes, y yo creo que no solamente a los migrantes. En los propios Estados Unidos se están cometiendo también muchísimas salvajadas contra los propios, digamos, nativos, si les quieres decir allá, nativos entre comillas, porque tampoco los son. Bueno, y tenemos entonces la oportunidad, Bernardo, que nos digas o nos expliques qué ha pasado, por qué el fenómeno, si nos pudieras explicar el fenómeno de la migración en estos tiempos líquidos, y luego por qué hemos llegado a esta situación tan terrible, tan demoníaca, que lo vemos no solamente en las fronteras de México, sino también en Europa, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco este fenómeno de la migración y lo que está sucediendo, y luego pasamos a explicarnos lo que tú ves en los Estados Unidos y lo que están haciendo nuestros gobiernos y, y para dónde ves que va la cosa, y luego nos das algunas recomendaciones que, por cierto, no las olvido, me las mandaste. Adelante, somos todo oídos. Con mucho gusto, Rafael, y para todos los amigos y amigas, estudiantes, colegas
que pues en algún momento pueden ver y escuchar este conversatorio contigo, Rafa. Las migraciones tienen una historia equivalente a la historia de la humanidad. O sea, todos nosotros somos parte de esos procesos migratorios. El propio continente americano pues recibió migraciones desde Asia, muy, digamos, icónico el paso por el estrecho de Bering. Sin embargo, algunas otras investigaciones han señalado otras rutas de migración, no solamente por Bering, sino también se han hecho investigaciones de interacción en lo que es África y Sudamérica, también algunas interacciones de la parte nórdica de Europa, los famosos vikingos. Así que la tradición migratoria, me concentro en estas travesías hacia el continente americano, pero creo que lo mismo podemos señalar en el caso de Europa, de lo que es hoy Rusia, China. Muy importante, no solamente estas migraciones entre continentes, sino también las migraciones intercontinentales, ¿verdad? Dentro de los continentes tenemos migraciones en África, vinculaciones de África de tiempos antiguos con Europa, ¿verdad? Si hablamos de lo que es la cultura árabe, está íntimamente ligada al desarrollo también de las culturas más antiguas, como la cultura persa, la cultura romana, la cultura griega. O sea, ese amalgama cultural, ¿verdad? Es parte de procesos migratorios y que obviamente en otras regiones que nosotros estamos alejados, como el caso de Oceanía, también encontramos esos procesos migratorios a través del Océano Pacífico, a través del Atlántico, a través del Cabo de Buena Esperanza, ¿verdad? Rutas económicas, rutas marítimas. Así que es un proceso, es un fenómeno, es una realidad la migración que nos acompaña por muchísimos, diría yo, milenios, no solamente siglos, sino milenios. Ese contexto es muy importante porque somos esa amalgama donde confluyen muchas civilizaciones y muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Ya hablando en particular del caso de la relación México-Estados Unidos, como sabemos, en diferentes momentos, la expansión, ¿verdad?, de lo que se llamó el Destino Manifiesto de Estados Unidos, implicó, por un lado, en 1836, la Guerra de Texas y la pérdida, ya era México independiente. Posteriormente, la Guerra de Intervención del 47, que en estos días precisamente se celebró el Día de San Patricio. Recordemos que un batallón de inmigrantes irlandeses, pero también polacos e italianos, particularmente católicos, se unieron al ejército mexicano. Fueron fusilados más de 50 de estos irlandeses y por eso
algunas calles en la región del sur de la ciudad llevan el nombre de mártires irlandeses en honor a estos soldados inmigrantes que habían sufrido en carne propia pues el dominio británico, ¿verdad?, en Irlanda. Así que estas historias de expansión son muy importantes para entender el fenómeno migratorio, la expansión de Estados Unidos, y que obviamente estas ideas expansionistas, como bien sabemos, no han terminado, no han, digamos, no podemos decir que se han acabado, porque pues el actual presidente que ganó y fue electo por una mayoría, así se dio. Sin embargo, eso creo que no le da una capacidad como para decir que quiere anexar a Canadá como el Estado 51, que quiere intervenir en el Canal de Panamá, que quiere comprar la isla de Groenlandia, entre otras situaciones, ¿cómo llamarlas? Pues absurdas de esta especie de nuevo, no sé si decir nuevo o viejo expansionismo de los Estados Unidos. Así que en ese contexto, muchos mexicanos que nacieron en California, en Texas, en Arizona, otros territorios de Nevada, de Wyoming, o sea, lo que era el territorio del antiguo, pues de la antigua Nueva España, obviamente la Florida, que fue comprada en 1898 junto con Puerto Rico. O sea, hay que ver todo este contexto de expansión, y que muchos de los mexicanos que nacieron o que tienen historias dicen, creo yo que correctamente, no cruzamos la frontera nos cruzó. Es decir, esa nueva división y expansión pues generó que muchos mexicanos pues se quedaran en esos territorios. Por cierto, no se cumplieron todas las cláusulas y acuerdos del tratado después de la guerra de intervención, de tal manera que muchos mexicanos perdieron propiedades, fueron acosados. Todavía en el siglo XX, durante la recesión del 29, muchos mexicanos nacidos allá fueron expulsados de Estados Unidos. Hay una parte de esa historia, creo que la estudia Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, que es precisamente pues la salida obligada de mexicanos durante la recesión del 29 al 32, y que pues fue totalmente ilegal, sin reconocer pues el estatus de ciudadanos. Así que todo ese contexto histórico es muy importante para analizar el hecho que está oficial en el censo de Estados Unidos, de 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de los cuales nacidos en México son aproximadamente un poco más de 12 millones, y ha señalado recientemente el canciller Juan Ramón de la Fuente que son 4.8, un poquito menos de 5, los que están en una situación irregular, Rafael. ¿Y qué sucede con los que no son mexicanos, que también cruzan por México y van para allá? Bueno, creo yo que, esa es una de nuestras tareas en América Sin Muros, no solamente desde el principio analizar la situación de vulnerabilidad de los mexicanos, particularmente, todos creo que tienen vulnerabilidades por ese tipo de política, pues que es xenófoba, es racista, y ahí pues tenemos ya incontables situaciones de personas ciudadanas que han sido arrestados por horas o por algún tiempo
Así que no solamente es la persona que no ha arreglado, que está en situación no regularizada, y que obviamente el tránsito por nuestro territorio es de una inmensa mayoría de personas que vienen, en primer lugar, hasta hace unos 8 años, el 70, casi 75 procedían de Centroamérica, ¿no? El 75%. Guatemala, Honduras, El Salvador, un poco menos Nicaragua, pero ya a partir de los últimos años sabemos de que se incrementó el número de venezolanos. Como sabemos, ha habido una diáspora pues muy probablemente cercana a los 7 millones. He venido trabajando con una organización de Chicago a favor de la comunidad venezolana. Ahorita tenemos varios casos de venezolanos que de manera ilegal fueron trasladados a cárceles de El Salvador y que no tienen un perfil criminal, porque se supone que el acuerdo entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el presidente Trump era para que se encargara de personas que tenían antecedentes penales, pero tengo testimonios de familias, de familiares que los trasladaron de manera indiscriminada sin tener un antecedente criminal. Así que el incremento de venezolanos, cubanos, un poquito menos de nicaragüenses, un poco más de haitianos, bajó, digamos, el porcentaje de los que eran de estos 3 países conocido como el Triángulo del Norte. Como sabes, trabajé en El Salvador, en una época muy peligrosa con las maras y las pandillas, conocida como la Mara Salvatrucha, de la calle 13 o el M13, etcétera. Y también previamente había estado en un sabático de la UAM, creo que estabas todavía en el 82. Sí. Estuve en Nicaragua, siendo en ese tiempo director de la división el doctor Raúl Livas Vera. Sí, cómo no. Fue con él que fui a ese sabático y habíamos varios compañeros que nos denominaban internacionalistas, en lo que era la primera, digamos, la coordinación de la Junta de Reconstrucción Nacional en el 82 era Daniel Ortega. Todavía vivían los 9 comandantes, ya murió Tomás Borge, Carlos Núñez, y obviamente pues ha habido toda una serie de conflictos en el frente, que no es el motivo de esta charla, pero sí subrayar de que el flujo nicaragüense aumentó a raíz de los conflictos políticos de los años recientes de 2020-2021 en plena pandemia. Así que este tránsito, recordemos que también hay una situación complicada para los que vienen de Colombia, que vienen de Perú, que vienen de Brasil, que es el famoso tapón del Darién, que es una trampa mortal en la selva, donde nunca se pudo construir la carretera panamericana, y toda esa región, pues aquí yo creo que hay un aspecto muy importante, Rafa, que es el tema de la participación de bandas criminales. Las conocíamos cuando yo todavía era cónsul en Tucson, donde en aquel tiempo, 2006-2009, antes de ir a El Salvador, pues más de la mitad de los mexicanos que morían al intento de cruzar, morían en esa zona fronteriza Sonora-Arizona, pero también pues ya teníamos el componente de centroamericanos. Inclusive yo como cónsul iba a la Corte Federal para entrevistar a los mexicanos, y por lo menos un 15% de esos 60, 70 jóvenes, por cierto, muchos indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, había personas que no tenían
los consulados de El Salvador o de Guatemala presencia, de tal manera nosotros atendíamos a esos jóvenes, en el caso de Guatemala, pues sí, jóvenes mayas. Así que ese tránsito ha sido muy importante, Rafael, y obviamente se han incrementado de otras regiones del mundo, de la India, de algunos países que tienen conflictos internos en África. Todo eso decía el propio comisionado de migración, que son más de 100 nacionalidades que atraviesan por México. Sin embargo, hay que dimensionar que está concentrado más del 80 o 90% en unas 8 o 10 nacionalidades que en su mayor parte pues son de nuestro continente y de la región caribeña, como Haití y Cuba. Así que ese tema, y he estado, digamos, de alguna manera consultado recientemente por activistas de Guatemala, muy preocupados por el trato que pueden recibir los guatemaltecos que no sean deportados directamente a Guatemala. Yo sé que el presidente Bernardo Arévalo ha hecho el mejor esfuerzo, ha estado en comunicación con la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, por las historias, ¿verdad?, que han sufrido estos transmigrantes, tanto para llegar a Estados Unidos como ahora los que queden en la frontera norte de México, pues sí hay una fuerte preocupación por la seguridad de mujeres, de niños, menores de edad y personas en general de Guatemala. Yo creo que esta preocupación de esta activista guatemalteca, actualmente ya ciudadana estadounidense, que ella de hecho hizo ese trayecto varias veces. Por ahí les recomendaré también su película, tiene un largometraje que se llama precisamente El Infierno Mexicano. O sea, no es el infierno de Estados Unidos, sino el infierno de México, muy emotiva, muy cruda, pero creo que sí refleja esa problemática del transmigrante, en este caso de Guatemala, pero creo que es válido para el salvadoreño. Hay un aspecto, Rafa, que vale la pena señalar. Te recordarás que en el 2010 hubo un asesinato de 72 migrantes en San Fernando. Sí, claro. Yo era el vocero de nuestra embajada en El Salvador, pero en ese momento no tenía yo evidencias de que una parte de la banda que los asaltó en combinación con este grupo denominado Los Zetas, allá en Tamaulipas, había salvadoreños, pero no teníamos evidencias de que la Mara Salvatrucha estaba operando en México. Así que paulatinamente lo que conocimos como coyotes, ¿verdad?, como polleros, se fueron uniendo al crimen organizado, o en algunos casos el crimen organizado. Sé lo que pasó en la región de Altar. Había un cruce muy importante por la nación Tohono O'odham que no permitía, digamos, la presencia de la patrulla fronteriza, y por ahí se aprovechaba para pasar. Pero llegó un momento por ahí de 2012, cuando yo ya estaba en El Salvador, casi terminando mis tareas allá, que ya la gente dejó de cruzar por Altar. Recordarás que Altar era el punto previo al cruce. Y me dicen, pues, nuestros amigos de Altar, de ahí, de esa zona, es la familia Mickey Ray, auspiciadores de América Sin Muros, y me dicen que se murió totalmente Altar, y obviamente el cruce se volvió muy peligroso en la frontera Sonora-Arizona, porque una buena parte de las propiedades de ranchos y fincas fue el crimen organizado el que se apoderó. Ya desde que estaba yo en Arizona, el periodista Ian Grillo, un periodista de origen irlandés británico que vive en México, ya empezaba a documentar el hecho de que los migrantes que querían cruzar
tenían que llevar droga en sus mochilas. Así que este fenómeno en la migración de los años recientes, Rafa, es también un tema donde se mezcla una alta presencia del crimen, no solamente en la región de la frontera norte. Recordarás muchas familias desplazadas forzosamente en Tamaulipas que tuvieron que vender sus pequeñas propiedades. Eso también ha pasado en la frontera sur, desafortunadamente, en los últimos años. En Chiapas. En Chiapas, exactamente, se ha incrementado. Tenemos aliados en Tapachula y en Tuxtla, y pues nos mantienen informados que tienen esperanzas que el actual gobierno en Chiapas logre de alguna manera cambiar las condiciones que se fueron empeorando. No es hora de hacer juicios o de hacer acusaciones, simplemente pues tener esperanza de que en Chiapas mejoren las cosas. Es muy importante porque el flujo no solamente es de los que regresan. Recuerda que por diversas situaciones pues hay gente que sigue llegando con la esperanza de cruzar el territorio de México para llegar a la frontera norte. Creo yo que estos próximos, tú lo sabes, 3, 4 años, el sellamiento fronterizo hacia Estados Unidos y las posibilidades de obtener asilo, refugio, eso está muy, muy limitado. Así que sí estamos viendo el tema de los transmigrantes, pero el otro punto que te he señalado, aparte de la población mexicana vulnerable, es lo que pasa con el mexicano que ya deportan. Los datos que dio la presidenta para el primer mes de Trump fue de menos de 20,000 deportados en un mes, de los cuales aproximadamente 16,000 mexicanos, un poquito menos de 4,000 de otros países. Aquí lo que señalé y he señalado, que esto es muy importante, Rafa, el discurso y la retórica es muy fuerte, pero las capacidades que tiene el gobierno de Trump y en general el gobierno de Estados Unidos, recordarás que había prometido él 1 millón de deportados por cada año de gestión. Imposible. Imposible. Si tú sumas ahorita 20 por 12 por un año, estamos hablando de 240,000, ¿verdad? Sí. Lo cual es una cuarta parte de lo que él había pensado para hacer en un año. Querría decir que con muchos trabajos va a llegar el total de los 4 años, con muchos trabajos va a llegar a 1 millón, que sería una cuarta parte de lo que él había señalado. Así que entre retórica y amenazas, creo que hay que hacer una lectura muy fría, sin pánico, sin miedo, sin amedrentarnos, porque alguna gente en una situación de pánico se han regresado cuando no hay un motivo real, concreto, para venirse. Particularmente, tú sabes, en California, donde hay un gobierno demócrata que no nos persigue. El gobernador Newsom es un estado santuario, no va a cooperar con Trump. Así que yo creo que hay que tener mucha cautela y prudencia y no caer en situaciones de pánico, particularmente en regiones donde hay una estructura política donde no pueden fácilmente llevar a cabo ese tipo de deportaciones. Me refiero a California, a Illinois, donde está Chicago, el estado de Washington, Seattle. Son estados de alguna manera, Oregon también, toda esta costa oeste y algunos otros estados donde hay gobiernos demócratas, Nueva York también. Obviamente que Texas, sí, ahí el gobernador, como todos sabemos, pues es un abanderado de Trump,
y, y el flujo, me decían personas, informantes nuestros, se va a dar más por el lado de Tamaulipas, por Reynosa, por Matamoros, un poco la parte de Coahuila, Piedras Negras, probablemente El Paso, por Ciudad Juárez. Así que hay que estar muy atentos. Creo que se han tomado medidas con albergues y toda una serie de infraestructuras nuevas, Rafael. A ver, te detengo un poco. Tenemos 7 minutos, pero has tocado un punto importante. Lo que nos estás diciendo es que en realidad muchos de nuestros migrantes que son, ¿cómo les dicen?, ilegales, o digamos que están en situación irregular, yo diría, allá, sí, deberían quedarse, es lo que me estás diciendo, porque habría... Efectivamente. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos 5 minutos. Si me hablas de las reglas de oro que deberíamos seguir, e impulsamos esto que dices que es una estrategia bien interesante, ¿no? Fíjate, quedarse y no ser deportados. De todas maneras, lo que yo estoy viendo es que, sí, lo que tú dices, ha sido relativamente pequeño el flujo de deportaciones porque no tiene capacidad el señor Trump para hacerlo. Bueno, efectivamente, Rafa. Dime, ¿qué hacemos? Dinos, tenemos 5 minutos, ¿me verás? Reglas de oro que debería de seguir el migrante. Adelante. Con mucho gusto. Mira, están las reglas para el migrante mexicano y latinoamericano que no ha arreglado. Recuerda que los mexicanos son un poquito menos de 5 millones y los centroamericanos andan un poquito abajo de 3. De todos estos, por ejemplo, de los 4.8, casi la mitad está en California. O sea, hay que ver cómo está esta distribución. Así que las reglas se han difundido mucho por la Cancillería, por la red de los 53 consulados. Es que una persona que sea, digamos, visitada o intentar llegar a su casa, si no hay una orden de cateo, no debe abrir. Segundo, no debe hablar sobre su situación migratoria y debe tener ya a la mano el teléfono de un abogado con el que previamente haya acordado. Todas estas indicaciones están claramente difundidas por los consulados. Y recordarte que nuestra alma mater, la UNAM, firmó un convenio de alta relevancia con la Cancillería para apoyar a los migrantes. Recuerda que la UNAM tiene una larga presencia en Estados Unidos. Lo que fue el Instituto Cultural de San Antonio de la UNAM ya cumplió 80 años. Sí, el año pasado. Es cierto. UNAM Chicago anda en 20 años. Está UNAM Boston, está UNAM Los Ángeles y UNAM Tucson. El convenio está activo. La UNAM pues tiene toda una área de apoyo legal y obviamente que muchos egresados están colaborando dependiendo de la formación. Hay mucho médico egresado de la UNAM y en la parte del apoyo psicológico la responsable es la doctora María Elena Medina Mora, de larga trayectoria, con mucha experiencia, y obviamente que toda esta infraestructura consular y la UNAM y organizaciones migrantes, federaciones están apoyando. Ahora, creo que está muy claro lo que se debe hacer para el que todavía está allá, y entender que mucho trabajador esencial en la agricultura, en los servicios, en la industria, en la construcción, creo que difícilmente van a poder cubrir con nuevos trabajadores y entraría en un colapso muchas de las industrias. Así que hay que tener claro que eso se va a ir manifestando paulatinamente, que por la parte económica también tendrán limitaciones para poder quitar a demasiado trabajador. La mitad de los agrícolas son personas sin documentos y obviamente en Las Vegas, en Nueva York,
la industria turística de Florida, las naranjas de Florida. Ahora se están pudriendo algunas cosechas de cítricos en Florida, también me dicen en Georgia, donde estuve en Atlanta, ¿verdad? Así que creo yo que ahí está muy claro el panorama de no caer en pánico, de ser muy prudentes y obviamente las reglas para el que deportan, esas son muy importantes porque alguna gente todavía va a recurrir a contratar pues los servicios de coyotes para intentar cruzar, y ahí hay que tener mucho cuidado porque pues van a ser engañados muchas personas, así que el deportado tiene que tener mucho cuidado con el uso, porque ya no son los mismos de hace 20 años, está muy involucrado el crimen organizado, desafortunadamente, Rafa. Y el tercer punto es con los transmigrantes. Creo que ahí tenemos que ser muy cautos para el apoyo y la guía y los acuerdos entre México y los países de origen de los que sean regresados por territorio mexicano. ¿Qué te parece si le cortamos aquí y hago otra, ¿cómo se llama? Hacemos otro conversatorio para hablar de los transmigrantes. Tengo 1 minuto 31 segundos para cerrar. Bueno, agradecerte y tú termina. Tienes 1 minuto para cerrar y seguimos, no lo dejamos aquí. Te conmino a que la semana que entra hagamos otro para continuar con esto. Con mucho gusto, Rafa. Y pues decirle a tu nutrido grupo de seguidores y de personas en la academia, tus alumnos en la Universidad de La Salle, un saludo afectuoso para todos ellos y ellas, a todos nuestros colegas de la UNAM, de la UAM, de que tenemos redes, tanto como Bernardo Méndez Lugo. En YouTube tengo un canal como Bernardo Méndez Informa. América Sin Muros tiene más de 45 videos, 5 de emprendimiento, así que búsquennos en las redes. Muchas gracias, Bernardo, y estamos contigo. Hasta luego, Rafa. Hasta luego, gracias por todo y hacemos otra.